Buenas noches, estimados padres y madres de familia. Buenas noches, familia salesiana. Hoy es nuestro cuarto encuentro y con él concluye el primer bloque de nuestro programa Conectándonos en Familia. Terminamos el bloque Tiempo Interior, que ha tenido como objetivo el encuentro con uno mismo, el encuentro personal. Dijimos que íbamos a descubrir esas sombras y esas luces personales para ir cortando ramas secas, para realizar una limpieza y un orden interior. Este bloque corresponde a nuestro trabajo personal. Esperamos, sinceramente, que hayan planteado una propuesta de cambio, ¿sí? Un plan para ir mejorando. Entonces vamos a empezar esta última temática, emoción y reacción, responsabilidad y compasión. Paquita. Buenas noches, Verónica. Buenas noches, Padre Pedro. Buenas noches, queridos padres de familia. Efectivamente, esta es nuestra última sesión de este tiempo interior, que lo que se busca es que cada uno de nosotros vaya trabajando en esta parte tan importante de nuestro yo, precisamente para ser cada día mejores personas. Muy bien, vamos a empezar con este primer tema que es emoción y reacción. La palabra emoción significa movimiento, impulso, es lo que nos lleva a movernos, ¿no? Entonces, experimentamos una serie de emociones, la alegría, la tristeza, la rabia, la ira, todas estas son diferentes emociones, ¿no? Pero fíjense, no todos somos conscientes de que un mal manejo de estas emociones puede acarrearnos algunas dificultades. Si nosotros no manejamos, si nosotros no gestionamos esas emociones, pueden causar un bloqueo emocional o incluso pueden llevarnos hacia una enfermedad. ¿Cuál es la emoción que hemos sentido desde que empezamos este estado de emergencia? La emoción más común en estos tiempos tan difíciles ha sido el miedo, ¿no? Todos y cada uno de nosotros, todas las personas hemos experimentado en algún momento o seguimos experimentando incluso hasta hoy miedo. Y este miedo puede tener un aspecto positivo y puede tener un aspecto negativo. El aspecto positivo es que nos permite prevenir, ¿no? Nos permite estar alerta frente a esta situación que es peligrosa. Pero ¿cuál sería el lado negativo? Que vivamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 100 días que llevamos en primer momento un confinamiento social y ahora una cuarentena focalizada, estemos siempre, en cada instante, llenos de miedo. Entonces, el miedo es como tener la luz prendida todo el día. Al final, todo esto nos desgasta, nos hace perder mucha energía. Esta sería cuando uno no gestiona adecuadamente esta emoción, ¿no? Entonces, no está mal que sintamos miedo, ni es que seamos unas personas débiles o inseguras si tenemos miedo. No es eso. Podemos sentir miedo y tenemos que aprender a conquistar ese miedo, a darle un sentido a ese miedo. ¿Qué otras emociones podemos experimentar, Verónica? Otra emoción que podemos experimentar es la tristeza. ¿Cuál es lo más importante que tenemos que hacer? ¿No es cierto? Tenemos que conquistar esas emociones, tenemos que dominar esas emociones. Y justamente una forma de dominarlas es dándole nombre. ¿Por qué? Y buscarle el sentido de esa emoción. Si viene la tristeza, podríamos nosotros pensar que es algo negativo, ¿no es cierto? Pero sin embargo, la tristeza nos hace reflexionar y darnos cuenta que en nosotros está generando un dolor. Y entonces me puede llevar al llanto, ¿no? Pero ¿para qué también me sirve la tristeza? La tristeza también me sirve para inspirarme, para desahogarme, pero también tiene que tener un límite.
porque si es que no gestionamos adecuadamente la tristeza, se puede volver una depresión. Así como la tristeza, también hay otras emociones que nos embargan, ¿no es cierto? Que tenemos, que es la alegría, que es el amor, los cuales las sabemos manejar a través de nuestra inteligencia emocional. Con ellas podemos percibir, podemos intuir, podemos ver algo más allá de lo evidente. Debemos entonces aprender a practicarlas, pues son requisitos fundamentales para la educación, ¿sí? Bueno, pero entonces, si decimos de que hay algo positivo y negativo en cada una de las emociones, la idea no es reprimir nuestras emociones, sino más bien que tenemos que descubrir qué hay detrás de cada una de estas emociones y dejarla luego pasar, ¿no es cierto? Por eso consideramos que es importante que en esas situaciones ¿cómo se llama? De difíciles, perdón, en esas situaciones difíciles es donde más aprendemos. ¿Y cómo aprendemos? Pues, por ejemplo, cuando a través de nuestra autoconciencia, de nuestra autorregulación, que quiere decir que tenemos que mejorar, gestionar bien las emociones, nuestra motivación, que es la que nos impulsa a ir hacia donde nosotros queremos llegar, la empatía que me permite comprender la percepción de las otras personas y las habilidades sociales que me permiten reconocer mis emociones y las emociones de los demás. A lo largo del tiempo, del día, podemos ir variando de emoción, ¿no? En algunos momentos tendremos unas emociones fuertes, en cambio en otros momentos vamos a tener unas emociones más relajadas. Entonces, una práctica buena que nos va a permitir comprender y gestionar nuestras emociones es haciendo la pregunta, ¿cómo me siento? ¿No? ¿Cómo me siento? ¿Qué me gustaría sentir? ¿Cómo me gustaría sentir? Entonces yo puedo recrear esa situación en la cual yo me quiero sentir, cómo me quiero sentir. Y la respuesta a la pregunta, ¿qué necesito para llegar a ese estado? Va a ser mi hoja de ruta que me va a permitir día a día, paso a paso, ir revisando y ayudando para ir mejorando poco a poco. Paquita. Muy bien. Las emociones nos llevan a reaccionar. Es decir, las personas tenemos distintas formas de reaccionar ante estas emociones. Hay personas que son muy intensas en sus reacciones y hay personas que son menos intensas en su reacción. Y esto tiene que ver cuando uno va formando carácter. El manejo de nuestras reacciones es ya rasgos de carácter. Es verdad que por temperamento hay personas que son mucho más intensas que otras, ¿no? Hay personas que resuenan mucho en su forma de reaccionar y hay personas más tranquilas en su forma de reaccionar. Pero uno lo que tiene que ir haciendo es viendo cómo es que debe de reaccionar, manejando el nivel de intensidad de esta reacción. Entonces, ¿qué es manejar nuestras reacciones? Es saber escoger cómo y cuándo expresar las emociones que sentimos. Cuando uno maneja sus emociones, cuando uno gestiona sus emociones, va a ser, digamos, más saludable sus reacciones. Entonces, por ejemplo, una persona que maneja sus emociones, primero, puede escoger la forma de reaccionar en vez de dejarse llevar por sus emociones. Entonces, uno elige cómo reacciona. 2, la persona sabe cuándo es mejor expresar las emociones y cuándo es mejor callar. Fíjense que a veces se nos dice, ¿cómo te vas a quedar callada? No te quedes callada, tienes que decir algo, ¿no? Y la persona que sabe manejar sus reacciones va a saber esperar el momento en que hablar y el momento que callar. El silencio es una actitud con sentido.
Y tercero, es cuando yo me doy cuenta de que esa reacción que voy a tener, ¿qué consecuencias va a tener? Entonces, si yo tomo en cuenta estos tres aspectos, yo de alguna manera voy a ir guiando mi forma de reaccionar frente a las emociones. Así es. Pero tal vez algunos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones en donde alguien ha reaccionado de una forma demasiado emocional que nos ha hecho sentir mal, ¿no? O que de repente nos ha hecho, o a veces decimos, pasar vergüenza ajena, ¿no? También puede ser de que nosotros hemos estado en algunas situaciones en donde hemos tenido una emoción tan fuerte que nos ha costado mucho el autocontrolarnos, ¿no? Quizá puedan pensar ustedes en un momento, en qué momento o en qué situación no pudimos manejar esas emociones. Entonces, nos tendríamos que poner a pensar qué destreza deberíamos nosotros utilizar, ¿no es cierto?, para manejar mejor nuestras emociones. Bueno, una de las herramientas es la conciencia emocional. ¿A qué se refiere la conciencia emocional? Se refiere a identificar la emoción que sentimos, es decir, darle el nombre a la emoción, ¿no? Estoy triste, estoy nerviosa, tengo miedo, etcétera, ¿no? Y luego, la segunda etapa es, una vez que yo he identificado esta emoción, tengo que entender y aceptarla. ¿Qué significa esto? Que tengo que descubrir por qué me estoy sintiendo de esa manera. Por ejemplo, ¿no? Una persona que tiene que exponer un trabajo, ¿no? En su trabajo tiene que exponer algo. Entonces, esta persona tal vez sienta miedo, se pone nerviosa, ¿no? ¿Y qué pasa con las personas? Pues algunas personas que tienen mejor autocontrol, ese nerviosismo lo que le va a permitir es el impulso para exponer mejor, le va a entusiasmar para hacer las cosas mejor. Pero habrán otras personas que de repente ese nerviosismo lo que le va a hacer es titubear, ¿no? Lo que le va a hacer es aumentar su nivel de miedo y se va a dejar dominar por esta emoción. Entonces, cuando nosotros nos sintamos en esas situaciones donde nos desborda una emoción, lo que tenemos que hacer también es ponernos a pensar, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Por qué me sentí así? Tal vez me puse nervioso porque no había preparado bien el tema, o porque de repente había mucho público y no estaba acostumbrado yo a tener ese público. Entonces yo me tengo que decir, bueno, sí, está bien, me puse nerviosa porque no lo preparé bien o porque había tanta gente que me asusté. Y entonces luego tengo que decir, bueno, la próxima vez lo voy a tener que hacer mejor. Entonces, eso es lo que me va a permitir a mí ir modulando, ir expresando mejor la emoción, ir controlándome, porque las emociones tienen tres componentes, ¿no? Lo afectivo, lo conductual y lo emotivo. Entonces, tenemos que saber manejar bien esas emociones. Entonces, puede ser que en algunas situaciones nosotros nos vamos a dejar de llevar por nuestra ansiedad, por la ira, por la frustración, y dejamos que ellas nos manejen. Entonces, cuando sucede eso, tenemos que entender qué nos está sucediendo. Entonces, podemos perdonarnos y enfocarnos para que en una próxima situación las cosas nos vayan mejor. Entonces, piensa en qué cosa vas a hacer cuando se presenta una situación similar en una segunda oportunidad. Paquita. Así es, Berito. Y efectivamente, para cerrar este tema de emoción y reacción, creo que es bueno dejar claro que el experimentar las emociones no es ni bueno ni malo, ¿no? Porque son diferentes momentos que uno pasa, que uno vive. Lo que es más importante es cómo yo voy a reaccionar frente a estas emociones, ¿no? Ese es el trabajo que tenemos que hacer, ese es el aprendizaje que tenemos que tener, ¿no? El ir manejando cada vez mejor la forma de reaccionar ante estas emociones. Una emoción no es buena ni es mala, pero sí la forma de reaccionar puede ser positiva
o puede ser negativa. Y sin lugar a dudas, aquí está ese trabajo personal que debemos hacer. Muy bien. Ahora vamos a trabajar el segundo tema. El segundo tema es responsabilidad y compasión, ¿no? ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad nos exige dar una respuesta. La responsabilidad es aquello con lo que vamos a responder ante algo o ante alguien. Y esa forma de responder tiene que ser una respuesta correcta. Por eso es que les pedimos que frente a este estado de emergencia que vivimos, frente a esta cuarentena que ahora está focalizada, nosotros tenemos que vivir con actitudes responsables, ¿no? Es decir, tenemos que asumir cada una de las medidas que nos han dado o que nos brindan cada día las autoridades. ¿Para qué? Para lograr juntos superar este momento tan difícil por el que atravesamos de la pandemia. Entonces, necesitamos tener respuestas correctas frente a esto que vivimos, porque en realidad nos podemos dar cuenta de las actitudes poco responsables o irresponsables de muchas personas frente a esta grave situación que vivimos, ¿no? Entonces, hay que pensar que ahora la cuarentena focalizada es porque va a haber un beneficio para otras personas, para las personas que tal vez tienen un riesgo mayor, ¿no? Y que si tenemos respuestas correctas, respuestas responsables, realmente vamos a detener, vamos a poder afrontar de una manera correcta la enfermedad, la pandemia, ¿no? Y vamos a tener y a poder controlar la expansión de este virus y vamos a evitar tal vez que pasemos por una etapa, por un rebrote o por otra ola, tal vez más fuerte de esta epidemia. Entonces, es importante que tengamos actitudes responsables frente a nosotros mismos y sobre todo frente a los demás. Así es, Pachita. Ahora tenemos que hablar de una cuarentena voluntaria y se hace necesaria justamente porque conocemos de que ahora hay muchas personas que son asintomáticas y que tal vez estén con nosotros conversando de lo más natural sin saber que están enfermos y están contagiando. Entonces, ¿qué responsabilidad nosotros tenemos que asumir ante esto, ¿no? Seguir las indicaciones, ¿no? El uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de las manos, el consumo responsable, evitar asistir a lugares muy concurridos. Lo estamos viendo ahora las imágenes por televisión, ¿no? Y bueno, y aquí un poquito yo decía, no tanto es el censurar a la gente que vende, porque bueno, al final necesitan, ¿no? Sino la gente que va y compra y se aglomera, ¿no? Eso es falta de la responsabilidad. Entonces, también es importante ayudar a los demás, ¿cierto? No tenemos que olvidar de nuestro estado de ánimo. Si nuestro estado de ánimo es adecuado, entonces las personas que están alrededor también se van a sentir bien. Hay que mantener una vida social, como siempre les hemos dicho, pero online, ¿no? Hay que contrarrestar la información, no nos quedemos pegadas a estas informaciones, tenemos que ver también informaciones positivas, ¿no? Hay que mantener en calma y hay que demostrar que sí podemos, ¿no? Que sí podemos. Entonces, este aislamiento social es realmente una cosa muy seria. No podemos salir de casa por más que quisiéramos, ir a visitar a nuestros padres, a nuestros hermanos, pero más bien pensando en ello, es que lo que tenemos que hacer un alto, ¿no es cierto? No, el distanciamiento, no podemos ser. Entonces, esta parte, ¿no es cierto?, de ir de repente, pues, lo que yo deseo, lo que yo quisiera, con lo que yo debo, es un poco también comprender que es un acto de amor,
¿no? Es un acto de cariño, es un acto no solamente para proteger a mi familia, sino también a la sociedad. Ahora, como decía Paquita, tenemos que hablar de un compromiso social. Tenemos que reformar nuestras costumbres, como habíamos tocado en alguno de los temas, ¿no? Nuestra forma de pasar el tiempo, la forma como vivimos cada día, es duro, realmente es duro, pero pone también a prueba nuestra capacidad de empatía y nuestro sentido de responsabilidad comunitaria, que creo que ahora es lo que más debe primar en nosotros. Paquita. Muy bien. Después de hablar de esta responsabilidad, una palabra muy ligada a ser responsables es también el ser compasivos. ¿A qué nos referimos con la compasión? La compasión se refiere a esa actitud de sufrir junto a, ¿no? Es decir, es cómo es que vamos a participar del sufrimiento de las otras personas, ¿no? Una persona que es compasiva no es una persona que solamente se pone a razonar en el sufrimiento del otro. No necesita entender el sufrimiento de los otros, sino solamente tiene que poner manos a la obra para ayudar y para solucionar el sufrimiento de los demás. Entonces, en esta reacción afectiva es la que nos permite trascender, es la que nos permite salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los demás, ¿no? Salir al encuentro de los otros, el hacernos cargo de otras personas y rechazar el sufrimiento. Entonces, la compasión tiene una doble dimensión. Cuando uno padece con el otro, ¿no? Porque reconoce su sufrimiento y también porque uno realiza una acción para ayudar a solucionar ese sufrimiento que tiene la otra persona. Existen dos situaciones en las cuales es sumamente difícil ser compasivo. Uno es cuando uno está pasando por un gran sufrimiento, por ejemplo, un cáncer terminal, la muerte de un hijo, ¿no? Y la segunda es cuando nos desborda la felicidad, la alegría. Ambas, ¿no es cierto?, no son compatibles con la compasión. ¿Por qué? La primera, porque la persona está inmersa en su dolor, ¿no? Entonces va a ser muy difícil poder sentir el dolor del otro, porque él está anestesiado con su dolor. Y la segunda, porque esa inmensa alegría hace que seamos refractarios a cualquier malestar. O sea, no queremos que nos perturbe nada. Además, en la compasión influyen otros factores. Por ejemplo, la experiencia personal del dolor, ¿no es cierto? La proximidad o lejanía del sufriente y sobre todo, lo que va a determinar nuestra compasión es el vínculo afectivo que tenemos con la persona que sufre, ¿sí? Eso es importantísimo. Todos, absolutamente todos tenemos corazón para ser compasivos. Quisiéramos nosotros, no pasar de ser compasivos con todo el mundo, pero a veces nos decimos, pero no puedo, no puedo. Y claro, porque la idea tal vez la estamos asociando que compasión es tener que ir y hacer un gasto por la otra persona, y no es así. Compasivo puede ser esa persona que va a ayudar al vecino porque está solo y necesita que le hagan las compras. Compasivo también es ese médico que deja a su familia y va al hospital a atender a estos pacientes, ¿no? Nuestros rotarianos, ¿no? Cuando estábamos trabajando normal, los chicos iban a las comunidades también, ¿no? Iban a las comunidades y ayudaban, hacían catequesis, brindaban un tiempo de ellos que podían ser dedicado a un disfrute diferente, y sin embargo ellos iban y ayudaban a los niños. Entonces, esas conductas son de una persona compasiva.
jóvenes, adultos, niños, ¿no es cierto? Podemos todos ser compasivos. Recordemos, por ejemplo, al buen samaritano, ¿no? Y tenemos que tomar ejemplos también de él para poder nosotros comprender mejor la compasión. Paquita. Efectivamente, Verónica, ¿cómo es que vivimos esta compasión? Esta compasión, ya lo hemos dicho, nace por darnos cuenta del sufrimiento de la otra persona. ¿Y quién es la persona que está más cerca a nosotros? Las personas que están en casa. Tenemos que ser compasivos con las personas que son parte de nuestra familia, con las personas que viven con nosotros. Tenemos que percibir sus dolores, sus angustias, sus problemas de las personas que están a nuestro lado. A veces miramos los problemas fuera de casa y no nos damos cuenta de los problemas y del dolor que hay en nuestra propia casa. Entonces, la compasión empieza por casa. De ahí se abre un poquito más en el trabajo. Tanto las personas que tienen un cargo, que tienen una dirección, que tienen digamos, que dirigen a las personas, ellos también tienen que ser compasivos. Nosotros como empleados también tenemos que ser compasivos, ¿no? Y después ya se amplió este círculo de la casa hacia el trabajo, y la compasión tiene que ir también hacia quien no conozco, hacia las personas que son extraños a nosotros, pero son personas que sufren. Y a esas personas tenemos que extenderle nuestra mano, que aprender a escucharlos, tenemos que aprender a calmar ese dolor con algún acto, ¿no? O también simplemente con una oración, ¿no? Definitivamente, desde el corazón y desde nuestra decisión, cada uno de nosotros puede ser y puede tener conductas de compasión, ¿no? Y estas conductas de compasión nos van a llevar a ofrecer bondad y dulzura a tantas personas que se encuentran en nuestro camino, ¿no? Las personas que están a nuestro lado no son personas que están por casualidad, son personas que forman parte de ese proyecto que tiene cada uno de nosotros divino, ¿no? Entonces, esas personas que forman parte de nuestra vida, que forman parte de nuestro camino, tenemos que mostrar estas actitudes de compasión. Muy bien, con esto hemos terminado ya nuestro primer bloque del tiempo interior. Reitero lo que dijimos al principio, ¿no? Que nos permita trabajar nuestras sombras para tener cada día más luz y ser luz para otras personas, ¿no? Ahora sí, damos pase al Padre Pedro, no sin antes despedirnos con un caluroso abrazo. Muchas gracias, queridos padres, por estar ahí. Buenas noches. Buenas noches. Y concluyendo este tema muy interesante sobre nuestras emociones, nuestras reacciones y cómo manejarlas frente al tema de la responsabilidad, quiero también que te pongas ahora en estos momentos nuevamente en las manos del Señor para hacer un breve examen de conciencia y ver cómo realmente está tu corazón, tus sentimientos, tus emociones, tratar de ordenarlas al punto en que cada una esté donde corresponde. Cuando nuestras emociones están desordenadas, necesariamente nuestras acciones también serán desordenadas y no encajarán en las palabras ni las acciones más oportunas. Quiero que en estos momentos, en estos segundos, también te pongas en actitud de oración y vayas meditando y escuchando esta oración en la cual nos sentimos tan frágiles ante Dios, pero también tan confiados de que su inmensa misericordia podrá obrar en cada uno de nosotros. Señor, sé luz en mi mente, paz en mi corazón, sabiduría en mis decisiones, amor en mis relaciones. Te necesito, solo tú eres capaz de calmar mis penas. Solo en ti tengo depositada mi experiencia.
Solo en ti podré encontrar un lugar donde protegerme y así no darle lugar al miedo y a las distintas formas del mal. Señor mío, tú conoces que todos los vacíos de mi ser, ellos solo pueden llevarnos al mal camino. Ayúdame a encontrar tu gracia y tu presencia. Amén. Que esta oración que nos ayude también a concluir el tema sea también un acto para ir sellando nuestras emociones, llevándolas al correcto destino, para que nuestras familias, para que nuestros seres queridos puedan también encontrar lo que tanto necesitan en nosotros: paz, armonía, comunión, humildad, sencillez, simplemente amar en las cosas sencillas para también amar en las cosas más profundas. Deseo que esta charla y esta jornada que ha tenido posible la experiencia de poder encontrarnos también fructifique en tus familias y en tus obras. Nos vemos.